historias de grandes hombres que le sirvieron a Dios y se dejaron usar por Él, y Dios puso en ellos ese poder, esa unción, esa autoridad, les delegó responsabilidades, así como lo ha hecho con todos y cada uno de nosotros. Y lo que Dios ha puesto en nosotros es algo valioso, algo grandioso, no es cualquier cosa, amada iglesia. Yo en esta tarde quiero predicar sobre el tema vida y legado del profeta Eliseo. Vida y legado del profeta Eliseo. Pero quiero que oremos primeramente para pedirle a nuestro Dios que sea Él hablando a nuestra vida. Decirle a Él de qué le necesitamos, que sin Él no podemos vivir, que nuestra vida no tiene sentido sin su presencia. Pero Él está aquí en esta tarde para darnos su respaldo, de su poder, su amor, su misericordia, su bondad. Pero necesitamos tener esa fe, confiar en sus promesas, que son fieles y verdaderas. Oh Dios Padre soberano, te damos gracias en esta preciosa hora. Nos presentamos delante de ti en el nombre maravilloso de Jesús, Dios mío. Gracias, Señor, por este privilegio maravilloso que me has dado en esta tarde, de ser yo el portador de tu palabra, de ser yo ese mensajero, oh Dios, que pueda impartir tu palabra a este pueblo que te ama, Señor, con corazón sincero, a este pueblo lavado con la sangre preciosa de nuestro amado Jesucristo. Y así también esta palabra se hace extensiva para las amistades, para aquellos que aún todavía, oh Dios, no te conocen. Oh, gracias, Señor, porque tú siempre nos hablas. Gracias, oh Dios mío, porque tú siempre nos adviertes de aquellas cosas que vendrán en tiempo futuro, que a lo mejor van a afectar o van a traer momentos de aflicción a nuestra vida, Señor. Pero tú guardas a tus hijos, tú guardas a los tuyos. Pero también, Señor, sabemos y estamos conscientes de que muchas veces pasaremos pasados por el fuego, pasaremos pruebas quizá difíciles, que en nuestra humanidad quizás se nos haga lo consideremos como una adversidad. Pero confiamos en ti, que en medio de lo que sea, Señor, tú eres nuestro protector, eres nuestro guardador. Te pedimos en el nombre de nuestro amado Jesucristo que hables a nuestra vida, que hables a cada corazón. Te pedimos, Dios, que seas tú limpiando y purificando corazones en esta tarde, Señor. Que todo espíritu contrario, todo aquello que quiera perturbar o estorbar, oh Dios, no tenga arte ni parte, Dios mío. Limpia los aires de este lugar, Señor. Mira la mente y el corazón de cada uno, Dios mío. Te pido, Padre amado, que esta palabra caiga, o esta semilla caiga en tierra fértil y pueda germinar, y que pueda producir, Dios mío, de la manera más efectiva, Señor. Todo para gloria y honra de tu nombre. Te lo pedimos, Padre, en el nombre maravilloso de Jesús. Y que sea tu Espíritu Santo usándome de manera sobrenatural. Aleluya, gloria a Dios. Bien, mis amados, yo quiero invitarle que abra su Biblia. Vaya conmigo al segundo libro de los Reyes. Segundo libro de Reyes, en su capítulo 2. Y estaremos dando lectura del versículo 6 al 14. Bendito Dios. Les dije que el tema que le puse a este mensaje es vida y legado del profeta Eliseo. Gloria a Dios. Todos los personajes escritos que quedaron aquí, sus nombres impresos en la Biblia, sabe que nos dejan un legado muy importante a cada uno de nosotros. En esta tarde pregúntese usted: ¿y yo qué legado voy a dejar? ¿Cuál será mi legado? Bendito Dios. Lo tenemos, amada iglesia. Segundo libro de Reyes, capítulo 2,
versículo 6 en adelante. Y así le damos lectura a la santa, poderosa y eterna palabra de Dios, a la honra del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y Elías le dijo: te ruego que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y él dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Fueron pues ambos, y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas, y se pararon delante a lo lejos, y ellos dos se pararon junto al Jordán. Tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado, y pasaron ambos por lo seco. Tomando entonces, cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Él le dijo: cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo Eliseo, clamaba: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio. Y tomando sus vestidos, lo rompió en dos partes. Alzó luego el manto de Elías que se le había caído, y volvió y se paró a la orilla del Jordán, y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo: ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a uno y a otro lado, y pasó Eliseo. Tengan la amabilidad de sentarse en esta tarde, mis amados hermanos. Saludar de manera muy especial en esta tarde a los hermanos amigos, a los amigos que nos ven y nos escuchan, también hermanos de alguna otra congregación que a través allí de los medios, de las plataformas digitales o sociales, están ahí sintonizándonos. Yo sé que esta palabra es fiel y verdadera, y es para todos. Así que no podemos decir: esta palabra no me aplica a mí en mi vida. Muchos dicen: no, eso está en el Antiguo Testamento. Decirle, amada iglesia, decirte también a ti, amigo, que es el mismo Dios del cual la Biblia nos habla y se refiere tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Por lo tanto, es el Dios grande y poderoso que hizo los cielos y la tierra con solo pronunciar la palabra. Así fueron hechas todas las cosas. Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Así que no ponga excusa diciendo: eso no aplica en estos tiempos, porque si Dios lo dijo, palabras que se cumplieron. Si aún no se han cumplido, espere y tenga paciencia y confíe que todo se cumple, porque la palabra de Dios es fiel y verdadera, así como el mismo Dios lo es, porque Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Amada iglesia, el profeta Eliseo fue el sucesor de Elías, el cual por voluntad de Dios recibió una doble porción
del espíritu de su maestro. ¿Por qué la recibió? Porque él precisamente eso anhelaba, y por eso pudimos leer en los versículos ahí donde le dijo que él anhelaba una doble porción del espíritu de Elías. Sabemos que como hombres, profeta o no profeta, no significa que todos los milagros que pudo haber hecho tanto Elías como Eliseo o otros profetas fueron ellos. Siempre estamos conscientes de que estaba Dios en ellos. Dios es el que hace los milagros y usa a quien Él le place y a quien Él siente que lo usa para un propósito específico en su vida. Y todos estamos aptos para ello, pero para todo ese tipo de situaciones se necesita que en nosotros haya fe, sobre todo obediencia, y cuando se nos diga hay que hacer algo, hay que accionar. Muchas veces perdemos más el tiempo pensando en cómo vamos a hacer las cosas, o se nos hace fácil en algunas ocasiones decir no puedo. Y ciertamente podemos saber a través de la palabra y darnos cuenta que todos podemos, porque Dios nos ha empoderado con su Espíritu Santo desde aquel momento en que le dijo: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces todo, absolutamente todo, lo podemos en Cristo que nos fortalece. Oh, gloria a Dios. Así que, como les dije, en esta tarde yo quiero hablarles o referirme un poco más a la vida de Eliseo, no específicamente tanto del profeta Elías, pero ciertamente podemos observar y darnos cuenta que Eliseo recibe el llamado de parte de Dios, usando Dios al profeta Elías. ¿Y qué hizo Eliseo? Seguirle. No puso excusas. ¿Por qué sucede esto? Porque Dios siempre prepara al sucesor de alguien, y ese alguien que Dios está preparando es aquella persona que está siempre allí al pie de la bandera, como decimos. Si usted se da cuenta, en el caso de Moisés, ¿quién fue el sucesor de Moisés? Josué. ¿Qué pasó con Josué? Josué desde un principio caminaba muy cerca o juntamente con Moisés. Imagínense cuando le tocó ir a Josué, cuando a Moisés se le iba a entregar los mandamientos, y que por 40 días estuvo allá junto con Jehová, pero solamente él pudo entrar allá. Josué se quedó esperando. ¿Qué podemos darnos cuenta ahí? Que en ese tiempo de espera de Josué también él estuvo ahí y ayunó por 40 días. Tanto en la primera ocasión como cuando regresa Moisés y encuentra el pueblo que estaba allá, que habían prácticamente engañado, convencido a Aarón para que los dejara hacer cosas, puedo decirle, que adoraran ídolos, lo cual molestó en gran manera a nuestro Dios, y dijo: raeré este pueblo, los iba a desaparecer. Mas sin embargo, Moisés, como todo un buen intercesor, él le rogó al Señor que no lo hiciera. Pero cuando llegó y encuentra aquel desorden que había, así como cuando Jesús entró al templo y halló todo desorden adentro del templo, así lo hizo Moisés, al grado que hasta se le pasó la mano, ¿verdad? Y hasta quebró las tablas de la ley, lo cual le costó ir de regreso nuevamente, y hasta que le tocó hacerlas a él personalmente. Y como les decía, Josué le acompañaba siempre. En el caso de Eliseo, amada iglesia, dice que Eliseo se encontraba arando la tierra con 12 yuntas de bueyes, cuando Dios le hace el llamado a través del profeta Elías.
Elías verdaderamente, siendo obediente a nuestro Dios, fue a buscar a Eliseo, diríamos, para ungirle como su sucesor. Dice que se acercó y puso su manto sobre Eliseo. Ese manto verdaderamente simbolizaba el llamado y la transferencia de autoridad profética hacia el profeta Eliseo, que hasta ese momento no era profeta. Estaba él arando la tierra, habían 12 yuntas de bueyes arando. ¿Qué significa? Podríamos imaginarnos, yo no sé si alguien de ustedes o alguno de nosotros alguna vez nos tocó arar con bueyes. Regularmente para cada yunta de bueyes se ocupan 2 personas. Uno que va adelante como dirigiéndolo y va otro tomando el arado. Y ese es el que no debe voltear a ver atrás porque la línea, el surco le va a quedar mal, ¿verdad? Pero ahí estaba Eliseo arando, es decir, y eran 12 yuntas, podrían ser 24 personas trabajando ahí, haciendo ese trabajo. Y en muchas ocasiones, quiero decirles, a manera de ejemplo, nosotros, mi padre, es decir, tenía una yunta de bueyes que eran tan obedientes, tan inteligentes, tan adiestrados, que a mí en lo personal también me tocó arar la tierra. Y sabe que esos bueyes, a la pura palabra de que se iban a llegar a un lugar, les decía vuelta, vuelta, solitos. No ocupaban que alguien fuera adelante tomándolos, sino que solitos sabían lo que andaban haciendo. Les decían surco, surco. Se paraban sobre el surco y aquellas líneas quedaban tan preciosas. Aparte de ello, al momento de uncir esos bueyes, ¿qué pasaba? Ellos mismos colocaban la cabeza para hacerlo, tan mansos que si yo les dijera, cuando mi papá se deshizo esos bueyes, yo lloré. No era fácil. ¿Por qué? Porque se vuelven quizá a veces más obedientes y más inteligentes que muchos de nosotros, perdonando, ¿verdad? No se siente ofendido. Pero ¿por qué? Porque hay veces gente que con nosotros, que somos seres racionales, muchas veces fallamos de tal manera de que no nos importa nada. Pero estos bueyes tomaban las cosas muy en serio. Pero volviendo al caso de Eliseo, Eliseo estaba encargado de la 12ª yunta, por decir así. Al recibir aquel llamado, Eliseo inmediatamente atendió. ¿Y qué hizo? Dice que mató los bueyes. Dice, preparó el fuego y se los comieron juntos con los que estaban ahí. Con esto él estaba dejando prácticamente su pasado atrás y iba pensando ya hacia adelante. Como quien dice, Dios es mi guía, voy a obedecer a lo que Dios me diga. No, como la palabra misma dice, que dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y aquí las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Me decía una hermana ayer, dice, cuando yo vine al Señor y me dispuse a servirle, dice, que le gustaba ver muchas novelas. De repente dijo, no, esto me estorba para yo prepararme y aprender más de la palabra de Dios. Mandó cortar su Dish Network y no más novelas. La gloria y la honra sea para el Señor, porque a eso Dios quiere usar al que se dispone a dejar toda vanidad, toda basura del diablo y le sirve a Él con gratitud. Alabado sea el que vive. Primer libro de Reyes. Primer libro de Reyes, capítulo 19. Y vamos a dar lectura del versículo, gloria a Dios, del versículo 19 al 21. A veces cuando decimos segundo libro, son libros. A veces hay quien dice segunda de Reyes, como que está hablando de una epístola, de una carta. Se dice segundo libro, bendito Dios, o primer libro. Lo tenemos. Dice su palabra. Y los hombres de la ciudad dijeron a Eliseo:
he aquí el lugar en donde está colocada esta ciudad es bueno, como mi señor ve. Mas las aguas son malas, la tierra es estéril. Entonces él dijo: traedme una vasija nueva y poned en ella sal. Y la trajeron, gloria a Dios, y la trajeron. Y saliendo él a los manantiales de las aguas, echó dentro la sal y dijo: así ha dicho Jehová, yo sané estas aguas y no habrá más en ellas muerte ni enfermedad. Y fueron sanas las aguas hasta hoy, conforme a la palabra de Dios. Bendito el Señor. ¿Sabe que Eliseo, luego que había recibido esa doble porción del profeta Elías, el profeta Elías es conocido como el profeta de fuego? Creo que todos sabemos de cuando hizo llover fuego del cielo. Pero bien, vamos a referirnos a Eliseo. Eliseo comienza su ministerio ya siendo usado de parte de Jehová, haciendo milagros. Y llega a ese lugar donde había una necesidad. La gente vivía preocupada. ¿Por qué? Porque las aguas eran malas, no eran aptas para beber. Aparte, la tierra era estéril. Entonces Eliseo inmediatamente respondió al llamado. ¿Por qué? Porque Eliseo prácticamente lo que él hizo siempre fue tratar o ayudar, mejor dicho, a aquellos que estaban en necesidad. Y eso es lo bueno y maravilloso e importante siempre, que nos dejemos usar por Dios. Si está dentro de sus facultades o capacidad de poder hacerlo, hay que hacerlo, amada iglesia. El Señor nos llama a ser dadivosos, el Señor nos llama a ser hospitalarios, el Señor nos ha llamado a amar verdaderamente. Y si nosotros amamos, todas las demás cosas las podemos hacer en el nombre de Jesús y bajo su respaldo, poder y unción y autoridad de Él. En cualquier situación que se presente, estamos aptos. ¿Cuántos lo creen conmigo? Y debe ser así. Dios nos ha llamado para servir, y cuando se puede hay que hacerlo, y cuando no se puede también hay que hacer algo, intentar por lo menos. Y cuando no puede uno por su propia cuenta, buscar a alguien más que pueda ayudar en alguna causa posible, para que aquello no solo quedó en ustedes. Hay mucha gente que a veces nos pide un favor y no siempre lo podemos hacer. Quizá vienes y le dices a tu padre, a tu madre, a tu mejor amigo, que tienes una necesidad, por decir así, que tiene que ser suplida, quizás económica o de cualquier índole. Aquella persona a lo mejor no lo va a poder hacer, pero hay alguien que sí lo puede todo, y Él va a usar sus medios para poder ayudarnos, y ese es nuestro Dios, el que nos rescató cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Él mandó a su Hijo Jesucristo, su unigénito, para que Él fuera quien entregase su vida para perdón de nuestros pecados. Y hoy que hemos nosotros recibido a Él, tenemos y contamos con su respaldo, y podemos ir directamente a Él como nuestro pronto auxilio, como nuestro refugio, porque Él tiene cuidado de nosotros y es el intercesor que tenemos ante el Padre. Él está allá intercediendo por nosotros. Él conoce y sabe de qué cada uno tiene necesidad. Bendito el Señor. Oh, gloria a Dios. Así que el profeta Eliseo pudo ayudar en esa situación. Como hay tantos milagros en los cuales él tuvo participación, bendito Dios, santo es el Señor. Quiero, gloria a Dios, que volvamos una vez más ahí al segundo libro de Reyes y leer el versículo 9 y 10. Oh, gloria a Dios. Bendito el Señor. 9 y 10 dice: cuando habían pasado
Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Él le dijo: cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no. Pues luego nos dimos cuenta, ¿verdad? Elías fue levantado en un torbellino. Iban juntos. Habían cruzado el río Jordán y ahí mismo había surgido un milagro, que fue cuando Elías, dice su palabra, dobló el manto y golpeó las aguas, y las aguas se apartaron de un lado a otro y pudieron pasar ambos por lo seco. ¿Qué sucedió enseguida? Cuando Elías es levantado en ese torbellino, Eliseo se quedó con el manto. Él recogió el manto. Imagínese venir de regreso ya solo, sin Elías. Claro, él ya estaba advertido que en determinado momento Elías iba a ser quitado y ya no iban a poder caminar juntos como lo habían hecho desde que él había recibido este llamado. Al venir de regreso, Eliseo hizo lo mismo. Se acordó. También usó el manto y él pudo regresar en seco, pasar el Jordán en seco. Dele ese fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Eliseo, cuando hacía peticiones al Señor, lo hacía de una manera inteligente. Cuando digo inteligente, ¿por qué? Porque él estaba siendo siempre usado por Dios. Cuando nosotros le pedimos algo al Señor, tenemos que pedirle cosas que sean coherentes, que creamos verdaderamente que no le estamos pidiendo, no porque sea imposible para Dios hacer lo que a Él le plazca, sino porque Él sabe si aquello que nosotros le pedimos nos conviene a nosotros o le conviene a aquella persona por la cual nosotros estamos intercediendo. Si Dios sabe que no es una petición que va a ser para honrarle y glorificarle a Él, que no va a ser una petición en la que tú vas a recibir ayuda o vas a ser capacitado o tu fe va a ser aumentada, quizás no la vas a recibir. Pero Eliseo, siendo un varón llamado por Dios, un profeta, no cualquier profeta, no un profeta de estos tiempos que dice o habla de su corazón, no porque Dios directamente le habló, pero dice: Dios me habló, Dios me dijo y tantas cosas. ¿Y qué sucede? Muchas veces nada, porque aquello que dicen va a suceder o va a pasar, no pasa. Como muchos le han fallado cuando dicen: para tal fecha o en tal tiempo Cristo va a venir. Y nosotros, siendo enseñados por la palabra de Dios, sabemos verdaderamente y estamos seguros que Cristo mismo, la palabra misma nos enseña que dice que ni aún los ángeles que están en los cielos saben cuándo Cristo va a venir. Solo nuestro Padre, Él sabe en qué día, todo cuando Cristo va a venir por sus escogidos. Y qué bueno y maravilloso va a ser para los, sea que muramos o sea que estemos vivos, pero si el que murió en Cristo tiene esa promesa que va a ser cumplida, donde los muertos en Cristo van a ser resucitados primero, y dice que todos juntos y también junto con los que vivamos nos reuniremos con el Señor en las nubes, allá en los aires, y nos iremos con el Señor por 7 años a la boda del Cordero, a gozarnos en su presencia con Él. Oh, aleluya. Y diremos: valió la pena. Claro que sí, es que vale la pena servirle al Señor, vale la pena ser obediente, vale la pena ser humilde, vale la pena pedirle día a día a nuestro Dios que aumente nuestra fe,
que ponga ese amor como el que Cristo tenía, que aún estando en el madero estaba clamándole al Padre y diciéndole: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Qué bueno sería ser así. Pero desafortunadamente, ¿qué sucede, amada iglesia? Muchas veces lo que más nos falta a nosotros, de lo que más carecemos, es de paciencia. Y es necesario que esta paciencia, ese fruto del Espíritu, florezca en nosotros. Muchos dicen: yo no le pido paciencia al Señor. ¿Por qué? Porque cuando pedimos ese fruto es cuando Dios nos manda las pruebas para probarnos si verdaderamente hemos recibido lo que Él nos da. Tengamos paciencia. Tomemos las cosas de Dios en serio. Santo es el que vive. Oh, gloria a Dios. Eliseo comenzó a realizar milagros, amada iglesia, siendo usado y teniendo el respaldo en gran manera de parte de nuestro Dios. Ya en los versos que leíamos, ¿verdad?, donde hablábamos de la purificación de las aguas, esto fue en Jericó. ¿Sabe qué, amada iglesia? Ese fue un signo de restauración. Ese evento fortaleció la fe de todos aquellos habitantes, aquellos que en un principio habían conocido a Elías, habían visto a Eliseo que caminaba juntamente con él, y pudieron darse cuenta que sí, verdaderamente Eliseo había recibido esa doble porción de parte de nuestro Dios a través del profeta Elías. Y luego, después, el profeta Eliseo se dirige a Betel, y mientras iba por el camino, dice que un grupo de muchachos salió de la ciudad y empezaron a burlarse de Eliseo. Y le decían: calvo sube, burlándose del profeta de Dios. Y ¿sabe qué horrenda cosa es, verdad? Caer en manos de un Dios vivo. ¿Por qué? Porque el que se mete con un hijo de Dios se está metiendo con Dios. Y sí, mirando Eliseo, ¿verdad?, atrás dice, los vio y los maldijo en el nombre de Jehová. Y salieron 2 osos del monte y despedazaron a 42 de ellos. ¿Sabe que esto fue una respuesta, podría decir, profética a la blasfemia de aquellos muchachos? Entonces, jovencitos, jovencitas, todos y cada uno de nosotros debemos tener mucho cuidado, no andarnos burlando de nadie. Así que si ya nos mira un nidito de conejo por aquí, no se burle, que viene su turno. ¿Sabe que allá en mi pueblo había alguien que le gustaba imitarle a los que son como tartamudos, les decimos, ¿verdad?, que no pueden hablar o no se les entiende muy bien lo que hablan, y le arremedan y lo toman como chiste. Había un padre que tenía una hija, ella hacía pan, ¿verdad?, pan de casa le llaman allá, y salía a venderlo. Entonces vino este varón y se escondió detrás de un cerco y empezó a imitar la voz del papá de aquella señora que vendía pan. Y le decía, la llamaba por nombre y le decía: ven y sácame de aquí, le decía. Y ella, toda confundida, puso su canasto de pan y dijo a buscarlo, y él, aquello lo usaba como burla. Pero ¿qué sucedió? Él en ese entonces aún no tenía hijos, y posteriormente, cuando sus hijos nacieron con esos problemas. Así que son ejemplos, o sea que de la justicia divina ninguno se puede escapar o librar. Y muchas veces hay cosas que podemos ver el castigo de parte de Dios aquí mismo en la tierra. No necesariamente dice
Sí, es cierto, todos vamos a pasar allá por el tribunal de Cristo. Allí vamos a pasar ese lugar donde vamos a confesar quizás nuestros pecados. Y Dios, Él tiene un lugar para cada uno conforme a lo que en esta tierra o ha hecho aquí. Porque la salvación es en vida. La salvación es mientras nosotros podamos declararle al Señor que le recibimos como único y suficiente Salvador de nuestra vida. Cuando nosotros entregamos nuestro corazón, dichoso, ¿verdad? Aquel malhechor que estaba siendo crucificado juntamente con Jesús, que ya por decir así, al último instante, al último minuto, pudo recibir la salvación, ya que mientras uno injuriaba a nuestro amado Jesucristo, Él, sin embargo, pronunció estas palabras diciéndole: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Qué hizo nuestro amado Jesús? Inmediatamente le dijo: de cierto te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Oh, gloria a Dios. Sin necesidad de haber sido bautizado allí. Pero el consejo en esta tarde a los amigos, a aquellos que se han apartado del Señor, es que no espere hasta el último instante, porque usted no sabe si va a tener esa oportunidad de arrepentirse y confesarle verdaderamente al Señor, que se vuelve a Él y que se reconcilia o que le recibe. Porque Dios es poderoso y es un Dios de amor y lo puede hacer, claro que sí. Pero lo bonito de todo es que no importa los años que tengas sirviéndole al Señor, sigue adelante, sigue, porque el largo camino nos espera. Y porque dice su palabra, cosas que ojo no vio ni oído oyó, son las que Dios tiene preparadas para los que le amamos. Hay grandes cosas para nosotros, pero debemos anhelarlas. No debemos estar ahí solamente por calentar una banca, simplemente no. ¿Sabe qué triste y lamentable es? Pero yo sé, iglesia, nos amamos, ¿verdad? ¿Cuántos me aman? Yo les amo también. Tuvo pobre el amén, pero no me escucharon algunos. Así que, hermano, es el legado que nosotros vamos a dejar al partir de esta tierra. Tenemos que ir preparando ese buen testimonio. ¿Cuántas actividades hacemos para el Señor, verdad? Muchas. Cuando vemos estos cultos de sociedades, ver a los niños desde muy pequeñitos ya recitando sus textos, desde ahí cada uno de nosotros vamos llevando memoria de cómo eras desde niño. Hay niños, por ejemplo, hermano Samuelito García, me quedo sorprendido cómo Dios le usa con esta guitarra. Qué lindo. Lo conocimos bueno, se crió debajo de las bancas, podemos decir. Eso, desde ahí. Pero ya muchos, en cualquiera de las sociedades, a veces decimos: oh, este hermano, esta hermana no participaba. Culto de jóvenes, no participa. Culto de caballeros, no participa. Culto de damas, no participa. Entonces, quiero tener yo en mi mente esa pantalla, ver esa pantalla, como ese video. Quizá por mi memoria yo pueda observar, allí se paraba la hermana a recitar el texto. O podré decir, allí era donde se sentaba la hermana, todas estaban al frente y yo volteaba a ver quiénes no habían pasado. Ahí estaba la hermana, ella no pasaba. Ahí estaba el hermano, tampoco pasaba. Ahí estaba aquel joven, no se distinguía si quería participar con los jóvenes o los caballeros, pero definitivamente no participaba. Pero lo importante, amada iglesia, que si estás apto o apta para hacerlo, no lo dejes de hacer. Hazlo. Esto es para motivar tu corazón, para que le sirvas a Dios y no te excluyas. Si Dios no hace acepción de personas, tú no hagas acepción de Él y diciendo: no, yo no. ¿Quién me va a hacer pasar a mí, pues?
y que ellos me mandan, pues. Pero sí hay uno que nos manda y gobierna nuestra vida y va a usar cualquiera de sus medios para que no nos quedemos sentados. Gloria a Dios, santo es su nombre. Y no me estoy saliendo del tema, yo creo, ¿verdad? Bendito el Señor. Pues decíamos que Dios respalda a sus hijos, respalda a los que Él llama. No solamente los respalda así, nos capacita. Y qué bueno y maravilloso es que el Espíritu Santo nos use en gran manera para poder dar y entregar lo que Él nos dice primeramente a nosotros. Así como usó a muchos profetas, que Él los usaba para declararles quizá no cosas buenas al pueblo o a la gente, y por eso los odiaban. Así puede usar a más de algunos que van a profetizar pura bendición nomás, y otros nada bueno. Pero si venía de parte de Dios y dijo esto va a pasar y esto va a suceder, profetas verdaderos que no cayó palabra en tierra, sino que se cumplió, como el profeta Samuel, como Micaías, amada iglesia. Muchos ciertamente tenían miedo cuando el profeta hablaba. ¿Por qué? Porque aquella profecía iba a venir y le iba a decir las cosas como iban a suceder. Así que hay que tener mucho cuidado. Y digo, esta palabra nos da unos grandes ejemplos y una gran enseñanza que tenemos que tomarla muy en cuenta. Alabado sea su nombre. ¿Sabe que seguidamente el profeta Eliseo se encontró con una viuda? Dice que los hijos de esta viuda habían sido tomados como esclavos, como siervos de aquellos acreedores a los cuales ella les debía, porque había acumulado muchas deudas. Ya se imaginan, hermanos y amigos, cuando alguien en el matrimonio parte primero, como suele suceder siempre, bien sea que el esposo se muere, ¿cómo queda la esposa? Desde ese momento ya se le puede decir viuda. No es fácil. Parece que a la viuda todo le empieza a faltar. No porque la mujer no tenga la capacidad en sí de mantenerse sin la ayuda del hombre. Muchas lo tienen y muchas no. A veces suele suceder que el hombre no deja que la mujer trabaje y dice, no, no es que no trabaja la mujer, porque la mujer trabaja más que uno de hombre, porque tiene esa capacidad quizás de hacer 5 cosas a la vez, cuando nosotros como hombres solo podemos hacer una y hasta la echamos a perder muchas veces. Pero en algunos otros aspectos tenemos como que dicen, como que se gana más. El varón siempre gana más. Pero hay mujeres que sí trabajan, hablo en lo secular, ganan buen salario y todo, pero suele suceder de que entre más ganamos, más gastamos, y a veces más nos endeudamos. Pues esta viuda estaba endeudada, claro, le hacía falta ya la ayuda del esposo, del marido. Pues. No es fácil. ¿Cuántas veces ha cruzado por tu mente, hermano o hermana, cuánta falta, hermano, te haría tu esposa en caso que quedaras viudo, partiera ella primero? O hermana, si fuera tu esposo el que se fuera. Cada uno quizás tenga algo diferente en que pueda decir, me haría falta mi esposa, que siempre se levantaba a prepararme la comida para que yo me fuera a trabajar. Y muchas hermanas se ríen, dicen, no, aquí no hay de esas, eso es allá. No, hermanas, hay mujeres que vienen la mayoría de otros países y aquí no han cambiado esa manera de ser, siguen con esa misma actitud. Dios las bendiga grandemente, porque cuando regresan allá
igualmente así ven a la demás gente, no son orgullosas. De igual manera las atienden y no dicen, no, eso no lo puedo hacer yo porque yo gano dólares, porque vengo de allá. No, nada de eso. Y el esposo de igual manera. Por eso es que siempre guardando la humildad y dejándonos usar por Dios, vamos a dejar un legado tanto como en el pueblo de Dios, como también en las amistades que nos conocen. Ese testimonio tenemos que cuidarlo, tenemos que guardarlo, amada iglesia. Pues, ¿qué sucedió? Eliseo se da cuenta que a esta viuda le faltaba. No tenía ni aceite. Y le dijo que consiguiera vasijas aunque fueran prestadas. Él sabía que Dios le iba a usar grandemente para poder apoyar y ayudar a aquella viuda, y de tal manera que ella fue obediente, fue inteligente, tuvo fe, entró en acción, consiguió vasijas tras vasijas, y él oró al Señor y aquellas vasijas fueron llenas de aceite, las cuales ella con ello pudo vender el aceite y pagar a sus acreedores. Y una vez haciendo eso, sus hijos que estaban allá de esclavos o cautivos ya pudieron ser liberados. Qué lindo y maravilloso es el Señor, que a cualquiera puede usar para que pueda ayudar a su hermano, a su amigo, a quien esté pasando una necesidad. Y para ello sí es necesario que haya amor, bondad y buena voluntad y dejarse usar por Dios. ¿Cuántos quieren ser usados por Dios? Gloria a Dios, bendito el Señor, aleluya. Entonces ocurrió un milagro allí. También sigue otro milagro, y fue el que hizo con la mujer sunamita. Algo muy conocido de muchos que han leído esta porción de la Escritura, tal vez hasta han predicado de ella. El profeta Eliseo siempre caminaba con uno de sus criados, con Giezi. Y sucede de que siempre que pasaban por Sunem, llegaban a casa de la mujer sunamita y ahí se quedaban a pasar la noche, por decir así. Se hospedaban allí. Aquello sucedía quizás en muchas ocasiones, al grado que la sunamita habló con su esposo y le hace una propuesta, ¿verdad? Si estaba de acuerdo que le construyeran al profeta de Dios un aposento, es decir, un cuarto. A lo cual él estuvo de acuerdo y así se hizo. Construyeron el cuarto y allí pusieron mesas, silla y candelero. Y cuando él pasaba por ahí, él tenía un lugar donde quedarse. Y Eliseo era un profeta muy agradecido, no era desagradecido, como muchos que a veces se les hace una ayuda y a veces ni gracias dicen, o luego se les olvida. Y no es el hombre, no es la mujer quien ayuda, sino que se dejó usar por Dios, y es Dios el que toca corazones, como les vuelvo a repetir. Pero muchas veces no le agradezca, entonces a quien le hace un favor, pero agradézcale a Dios, porque usó a este hermano, a esta hermana, a este amigo y a quien haya sido, pero nunca salga hablando mal de esa persona o diga, fulano sí me ayudó, el otro no me ayudó. No, Dios a más de alguno lo va a hacer, y somos muchos los habitantes en la tierra, y un sombrero no puede tapar muchas cabezas. Pero el caso es, amada iglesia, de que cuando ya iban a partir, Eliseo le dice a su criado, pero ¿qué pudiéramos hacer como agradeciéndole a esta mujer? Y le dice Giezi, bueno, yo miro que ella no tiene hijos. ¿Qué tal si sabía, confiaba que si Eliseo oraba algo podía suceder? Entonces la mandó llamar y ella vino
y le dijo: al otro año o al próximo año, por este tiempo tendrás en tus brazos un hijo o un niño. Ella pensó que él se estaba burlando de ella. Y ciertamente Dios no iba a dejar que lo que aquel profeta declaraba no se cumpliese. Sucedió que ciertamente así fue. Se cumplió. Ella creyó. En un principio pensó que era una burla, pero no era una burla. Salió embarazada, dio a luz, tuvo aquel niño. Pero sucedió una situación que aquel niño creció, ¿verdad? No sé hasta qué edad, pero en determinado momento, andando, trabajando con su padre, quizás en el campo, allá sintió un fuerte dolor de cabeza aquel joven y decía: mi cabeza, mi cabeza. Y fue llevado ahí a su casa y le acostaron en la cama del profeta, donde el profeta se quedaba. Y sucedió que murió el muchacho. Y aquella mujer, bueno, no le dijo al esposo exactamente lo que estaba sucediendo, pero sí le dijo que enarbardara una asna porque iba a ir a ver a Eliseo. Y así lo hizo. Mientras se fue y llegó allá donde Eliseo se dio cuenta rápidamente que ella iba donde él. Cuando la miró, mandó a su criado y le dijo: pregúntales, ¿está bien tu familia? Bueno, hacerle varias preguntas. Y eso fue lo que hizo. Y ella le dijo que sí, que todo estaba bien, pero ella, como quien dice, no es contigo que quiero hablar, es con Eliseo. Llegó a donde Eliseo y le reclama: ¿acaso te pedí hijo yo? O sea, resentida pues. Entonces vino Eliseo y mandó a su criado, le dio el báculo para que fuese él, se adelantara y le da instrucciones. Le dice: si encuentras a alguien por el camino y te saluda, no le contestes. Como quien dice: vas a lo que vas. Estoy parafraseando, amada iglesia. Y llega llega Giezi a casa de la tsunamita. Encuentra a aquel joven ciertamente muerto. Me imagino comenzó a orar por él y nada pasó. La tsunamita le seguía, pero ahí iba Eliseo también. Al llegar Eliseo, amada iglesia, dice la palabra de Dios que salió Giezi y le dijo pues que había intentado hacer todo lo posible, pero que no veía señales de vida en aquel joven. Entonces fue, dice, y se colocó sobre aquel varón, sobre aquel joven. Dice que se colocó sobre él, la boca de Eliseo con la boca del niño, su rostro con su rostro, todo sobre él. Y de repente se levantaba y volvió, lo hizo por varias ocasiones, cuando de repente aquel jovencito recobró la vida, es decir, resucitó, empezó a toser o a estornudar, y es allí cuando él ya empezó, hasta que se lo entregó en manos de la tsunamita. Y la fe de aquella mujer pudo crecer verdaderamente. ¿Por qué? Porque muchas veces la fe nos falta o les falta a muchos, de que aquellos que no creen por la palabra, muchos creen por los milagros. Aleluya, bendito Dios. Pero ningún milagro es hecho si no lleva la participación del Dios grande y poderoso que está en este lugar. Gloria y honra al Señor por todo lo que Él hace. Muchos dirán: yo quisiera ver un milagro. Pero como les dije en un principio, el mismo Dios de Elías, el mismo Dios de Eliseo, de Moisés, de Josué, de Jacob, de Abraham, es el mismo Dios que está en este lugar. Y así como pudo usar a estos hombres en gran manera, puede usarte a ti y puede usarme a mí. Ten fe, sé obediente. Gloria a Dios. Qué milagro más lindo.
Y siguen los milagros. Un ejemplo más. El milagro que hizo también con el general del ejército sirio, con Naamán. Naamán, que dice su palabra que era un hombre valeroso en extremo, pero leproso. ¿Sabe que tenían una criada ahí en casa? Y esta joven le aconsejó al general Naamán que fuera donde su señor Eliseo para que Eliseo orara por él y él pudiera recibir la sanidad. Y así, bueno, en un principio como que no creyó, pero al final fue convencido por los siervos que él tenía ahí. Y al grado que fue, preparó hasta regalos para llevarle. Y según él esperaba que, tratándose de un general, el profeta Eliseo iba a salir corriendo a recibirle. Desafortunadamente para el general sirio no fue así. Eliseo mandó un mensajero, mandó a su siervo para que le recibiera y ya le dio instrucciones exactas de lo que iba a hacer y decirle a Naamán. Oiga bien, sin necesidad ni siquiera de que le confesara o le dijera, vengo porque tengo esta situación. El profeta de Dios ya sabía cuál había motivado el corazón del general sirio para visitarle. Y le dijo, dile que vaya y se sumerja 7 veces en el río Jordán. Aquello molestó en gran manera al general porque claro, por su grado militar, ¿verdad? Que tenía, se creía quizás superior a muchos, pero leproso, ¿verdad? Ya todos saben que una persona con lepra más bien tenía que estar allá, aparte. No podía ni juntarse ni aún con su familia. Pero empezó a murmurar y dijo, bueno, ¿y a poco que no habían ríos aquí? Está el Paván, el Farfán, y me está mandando a ese río, al río Jordán, considerado como un río quizás sucio. Ya se imagina un río donde se asienta aquel sedimento, aquel lodillo allá abajo. Y dijo, yo me voy a ir a meter ahí. Pero finalmente tuvo que hacerlo. No porque quería verdaderamente, pero escuchó a los siervos que andaban con él y le aconsejaron, mi general, hágalo. Si mi señor te dijo que lo hicieses es porque te conviene. Allí Dios te va a sanar, ¿verdad? ¿Y qué sucedió? El general Naamán comenzó a sumergirse. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y a la 7ª vez que él sale a flote del agua, dice que la lepra había desaparecido y la piel de este general sirio estaba como la de un niño. Así que por ello nos hace creer y confiar nuestro Dios en Él, porque para Él no hay imposible. Lo que es imposible para el hombre, para Dios todo es posible. No importa lo que la ciencia, los médicos, los hombres terrenales que son preparados para que puedan darte quizás algún medicamento, hacerte alguna operación quirúrgica, lo que sea, y dicen, llegó un punto que ya nada podemos hacer, dicen ellos, se dan por vencidos y le dicen, vayan, llévensela a su hogar o llévenselo a su hogar, que espere allí, a ver, solamente ya esperando la muerte. Pero no hay que quitar el dedo del renglón. No hay que perder la fe, que en el momento menos esperado, aun si Cristo pudo hacer grandes milagros de resucitar a Lázaro que tenía 4 días de muerto, como a alguien que todavía respira de un momento a otro no va a poder
devolverle la vida y darle otra oportunidad, como lo hizo con aquel profeta que le extendió más tiempo de vida. Hay que estar conscientes y seguros de que un día vamos a partir de esta tierra. Pero qué bueno y maravilloso es, ¿verdad?, saber de que si partimos con el Señor, algo mejor nos espera. Sabemos que para esta tierra no vendrán tiempos mejores, pero para el cristiano fiel y verdadero, para el que espera la venida del Señor, para el que cree en esas promesas de nuestro Dios, vendrá ese momento, aleluya, en el cual coronaremos la carrera y allí diremos: valió la pena. Entonces, sirvámosle al Señor con gozo, sirvámosle al Señor con ese anhelo ferviente en nuestro corazón, que nadie, ni usted ni yo, estamos perdiendo el tiempo. Antes bien, estamos atesorando tesoros en los cielos. Aleluya, dele ese fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios. A través de Eliseo surgieron muchos más milagros. El tiempo no nos daría en esta tarde, pero esos fueron unos ejemplos de los cuales nosotros podemos tomar para que nuestra fe no mengüe. Antes bien, saber que ellos, al igual con nosotros, de carne y hueso, fueron usados por el Señor. Dios te quiere usar, hermana, Dios te quiere usar, hermanito, joven. Déjate usar por Él. Puestos en pie en esta tarde. Gloria a Dios. Lindo y maravilloso es el Señor. ¿Cómo te gustaría que te recuerden, hermano, hermana, jovencito, jovencita, amigo, que te recuerden como un borracho? No, ¿verdad? Cristo quiere cambiar tu vida, Cristo quiere transformar tu vida, Cristo quiere hacerte un hombre de bien. No todo está perdido. Si aún respiras, déjame decirte, Dios no ve este borracho, no ve esta prostituta, Dios no ve todo lo malo las cosas malas que tú hayas hecho. Él puede ya ver en ti un hombre que un día, tal como hoy, Cristo me ha dado este privilegio de predicar su palabra. Así lo puedes hacer tú, porque Dios ya te ve, amigo, amiga, predicando su palabra. Abre tu corazón a Él y déjate usar por Él. Dios tiene grandes promesas para ti, pero Él está tocando la puerta de tu corazón. Tú dirás: el corazón no tiene puerta. Oh, aleluya. Abre tu corazón. Santo es el Señor. Vamos a orarle al Señor en esta preciosa hora. Bendito el Señor. Y quiero hacer pasar a mi hermano Samuel Montes para cantar esa alabanza que dice: Dios no rechaza oración, que la oración es alimento. Lindo y maravilloso es eso, no perder la comunión con Dios, estar siempre fervientes para hablando con Dios a través de la oración. Amada iglesia, Cristo ha cambiado muchas vidas. Cristo hace maravillas. Gloria a Jesús. Santo y poderoso es el Señor. Dios no rechaza oración. Oración es alimento. Oh, pero qué alimento, iglesia, tan maravilloso. Nunca vi un justo sin respuesta o quedar en sufrimiento. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Ten paciencia, hermano, hermana, espera, confía en el Señor. Cuando Él aleluya, qué lindo es el tiempo de los milagros. Aún no ha terminado. Cristo puede ayudarte en ese problema que tienes. Pero alábale.
Estás sufriendo, Alábale en el sufrimiento. En la prueba, Alábale en la prueba. Estás sufriendo, Alábale, 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 porque No Él vive y importa permanece para siempre. nada, tu alabanza Él no es sordo, Él te escucha. Dios va al frente abriendo camino, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. Y alaba a Dios. Y alaba a Dios. Y alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Y alaba a Dios. La gente necesita entender lo que Dios está hablando. Oh, Dios te habló en esta tarde, hermano. Hermana. Cuando Él queda en silencio. Oh, Dios está trabajando, porque Dios está obrando en tu vida. trabajando. Su Espíritu Santo se deja sentir. Su Espíritu Santo te abraza, te acaricia, te apapacha. Esas corrientes de agua viva que corren por todo tu ser son las caricias de nuestro Dios, diciéndote: aquí estoy, hijo, aquí estoy, hija, para ayudarte, para confortarte, para sanarte, para libertarte. Es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Estás sufriendo, alaba. No importa nada, tu alabanza le escuchará. Él inclina su oído a este lugar. Dios va al frente, Sus oídos están atentos a la oración en este lugar. Nosotros somos esa ofrenda de olor fragante, esa ofrenda a los pies de nuestro Señor, esa ofrenda agradable ante ti, oh Dios. Recíbela, Señor. Recíbela, Señor. Recíbela. Motiva corazones, toca las vidas, toca los amigos. Y alaba a Dios, alaba a Dios, y alaba a Dios, y alaba a Dios, alaba a Dios, y alaba a Dios, y alaba a Dios. Santo el que vive, santo es su nombre. Alábele, 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 alábele. Pídele al Señor con gozo. Pídele al Señor con gratitud. Y Él concederá las peticiones de tu corazón. Créele a Él, confía en Él. Ámale con corazón limpio, sincero. Oh, aleluya. Qué lindo es el Señor. Gloria a tu nombre, Padre y soberano Dios. Vamos a hacer pasar a nuestro hermano pastor. Oh Padre Santo, Dios de los cielos, gracias, Dios mío, por haberme concedido este privilegio tan lindo, Señor. Me siento honrado por ti, oh Dios, de haber sido el portador de tu palabra en esta tarde. Sígueme usando, Señor bendito, con poder, unción y autoridad de lo alto. Que siempre pases ese carbón encendido por mis labios, así como lo hiciste con Isaías, oh Dios. Tú eres grande, el mismo desde ayer y por los siglos. Aleluya, santo el que vive.